Los adultos dicen, ¿para qué explicarle a los niños si no van a entender? Mientras tanto, los niños piensan y sienten, veo a mis papás preocupados y no sé qué puede estar pasando. Adultos, está preocupado de sus juegos, seguro no se ha dado cuenta de nada. Mientras tanto, ellos, pienso que quizás he hecho algo malo para que mis papás estén así. Si le contamos, se va a preocupar y se puede deprimir. Mientras tanto, los niños, todo a mi alrededor ha cambiado y no entiendo por qué. Mejor mantener su infancia feliz y disfrazarle lo que está pasando. Total, no ha preguntado nada. Si les pregunto qué pasa, se pueden enojar, entonces no hablen. ¿Ya? Estos son ejemplos entonces de frases muy típicas que escuchamos en los adultos como justificación para no integrar a los niños versus lo que los niños sí nos cuentan o nos relatan también en experiencias de terapia y de acompañamiento. Las dos últimas de los adultos son muy clásicas y hay que creer en el fondo que ante cualquier escenario más triste, los niños inmediatamente se van a deprimir. Ese es un mito súper ampliamente difundido, que es que nuevamente los niños no serán capaces de entender esta realidad y se van a deprimir inmediatamente. Y eso no es así. Y el último también, que en el fondo tiene que ver con que si el niño no pregunta, entonces no necesita saber. Y todos nosotros, o los que nos relacionamos con niños, tenemos hijos o sobrinos, sabemos que muchas veces los niños no preguntan y que eso no quiere decir que no tengan dudas. Entonces, pasa esto en la cabeza o en la mente de estos cuidadores, también de los niños, y nos damos cuenta que las preocupaciones a la base, en ambos casos, son más o menos las mismas. Perdón, los sentimientos. En ambos existe preocupación. Estos niños están preocupados porque ven muchos cambios en sus cuidadores y los cuidadores también están preocupados. Sienten ansiedad por ambos lados, sienten miedo, angustia y muchas veces culpa. ¿Ya? Eso es súper importante de poder abordarlo también con los niños que suelen responsabilizarse mucho por lo que pasa a su alrededor. Ante este escenario incierto, donde todavía nadie les ha explicado nada y ellos han percibido y captado todos los cambios en sus cuidadores y en su entorno, es esperable que existan reacciones emocionales en estos niños, niñas y adolescentes. Dentro de estas reacciones emocionales esperables tenemos la rabia, la pena, el miedo, que se aíslen, que empiecen a dejar de hablar, que se pongan irritables, que aumenten su actividad con una hiperactividad o que la disminuyan con una hipoactividad, que los veamos más ansiosos, que puedan tener algunas dificultades en el sueño, ya sea hipersomnia o insomnio, que empiecen a tener pesadillas, ansiedad de separación, que es necesidad de estar más pegaditos, ¿cierto?, a su cuidador principal, y que empiecen con algunas fantasías catastrofales que tienen que ver con interpretar la realidad de una manera mucho peor de lo que es. Esto respecto a lo emocional, cuando aún no se ha explicado absolutamente nada. Respecto a los cambios que pueden darse a nivel conductual, es decir, reacciones en estos niños, niñas y adolescentes, podemos ver cambios en la conducta alimentaria, cambios en el rendimiento escolar, que suban las notas, que se vuelvan súper sobreadaptados y a pesar de la gran embarrada que está en la casa, mantengan sus notas, que existan regresiones del desarrollo también es muy típico, también somatizaciones, dolores de guatita, diarrea, dolor de cabeza, vómito, que se sientan enfermos, decaídos. En casos más severos puede darse alopecia, que es que se les empiece a caer el pelito por estrés, básicamente, o dermatitis en la piel, o que empiecen a comerse las uñas. Todas estas como señales de que algo les está pasando, algo les está preocupando y están haciendo síntomas en el fondo. Y en los adolescentes podemos ver más aislamiento, muchas veces indiferencia, como con actitudes muy interpretables como que no les interesa nada, ¿cierto? Con rabia, impotencia, también por los cambios que implica el tener un enfermo en fin de vida en una casa. Cambian los roles, cambian las funciones. Muchas veces a los adolescentes les toca asumir responsabilidades que no les corresponde, a veces de cuidado de los hermanos menores, por ejemplo, y se dan estas emociones más de rabia, de sensación de injusticia también. Entonces,
con toda esta gama de posibilidades de síntomas emocionales y conductuales, ¿qué hacemos para prevenirlos? ¿Cómo evitamos que esto se gatille en estos niños y niñas que se están viendo expuestos a una realidad como esta? Lo que tenemos que hacer es explicar lo que ocurre, adecuar nuestro lenguaje a su nivel de entendimiento y a su etapa del ciclo vital. Por lo tanto, es clave la comunicación con estos niños y niñas y ajustar esta comunicación, porque no va a ser lo mismo explicarle a un niño de 5 años que explicarle a un adolescente de 14, ¿cierto? Luego voy a entrar un poquito en el detalle de cómo hablar de la muerte de acuerdo a la etapa del ciclo vital, pero antes que eso quiero convencerlos y que ustedes no duden que la muerte es un tema de interés para los niños, aunque históricamente los hayamos mantenido súper al margen de los temas de muerte, que tiene que ver mucho con las resistencias de nosotros los adultos respecto a este tema, ¿ya? Pero creemos que a los niños les da miedo, les aterra la muerte, y no es así. A los niños les interesa saber de la muerte, les genera curiosidad la muerte, como son ellos, muy curiosos, ¿no? Y conviven con la muerte a diario sin que nosotros nos percatemos de esto. La muerte la ven en la naturaleza, ¿sí? En los ciclos de la naturaleza, la escuchan en los cuentos, la viven con sus mascotas o con familiares, la juegan entre pares con videojuegos de matar gente, de morir, hay tanto juego de eso hoy en día, y también la preguntan a través de escenas de película, a través de repente de estas mismas situaciones cotidianas como la muerte de una mascota, y nosotros los adultos muchas veces no les damos respuestas a esas preguntas. Y ahí volvemos a poner un bloque, una muralla, a esta posibilidad de atrevernos a responder sobre la muerte, ¿ya? Y eso nos cuesta mucho. Entonces, solo quiero como con esta lámina mostrarles y que nos demos cuenta que sí es un tema de interés para los niños, ¿ya? ¿Qué pasa entonces? Les decía yo, que muchas veces es que es una resistencia nuestra de los adultos el poder hablar de estos temas, tiene que ver con qué nos pasa a nosotros con la propia muerte, y si no miramos eso, difícilmente vamos a poder abordarlo de una manera adecuada con niños y niñas. Por lo tanto, en esta lámina les cuento un poco sobre las resistencias que tienen muchas veces los profesionales de la salud que trabajan en estos equipos de paliativo con personas adultas, ¿cierto? Esta gente no son pediatras, no son especialistas en niños, y tienen también muchas resistencias a incluirlos en sus intervenciones. ¿Qué pasa con ellos entonces? Hemos preguntado, hemos analizado un poco este temor que les surge de repente, no sé, ocurre que de repente puede pasar que Lorena, para volver al mismo ejemplo que les puse al inicio, le haya propuesto a un médico de sus papás si podía llevar a los hijos a una consulta para que el médico le ayudara a explicarle a los niños lo que estaba pasando con el abuelo. Y en general, los equipos de adultos se resisten a estas intervenciones. Esto ha ido cambiando con el tiempo. Hemos visto, al menos donde yo trabajo, que es un centro de cáncer, como les decía Mónica, hemos ido avanzando y hay profesionales que incluyen en sus consultas a los hijos de la paciente con cáncer de mama y les explica de qué se trata la enfermedad y todo, pero en general no está esa disponibilidad de que puedan integrar a los niños en las consultas. ¿Qué pasa con ellos entonces? Descubrimos que hay muchos sentimientos de incompetencia en relación a dirigirse a un niño. Estos especialistas, como les decía, son expertos en hablar con adultos, pero les cuesta el tema de dirigirse a los niños. Les genera ansiedad y dificultades el que los niños sean inquietos, que sean distráctiles, tienen muchas dificultades para poner en práctica el bilingüismo, que tiene que ver con lograr bajar el nivel de lenguaje y en el fondo simplificar la información médica al idioma de niños, ¿ya? Eso es una habilidad también que todos nosotros que trabajamos con niños y adolescentes tenemos que practicar y aprender. Tienen también mucho miedo al desborde emocional, siguiendo con esta idea de que los niños son tan frágiles que apenas yo le explique algo se van a poner a llorar, y que el niño va a llorar y no va a parar de llorar, y que qué hago yo con eso, no soy capaz de contenerlo, entonces me da pánico. También ellos funcionan desde la lógica de proteger al niño de estas interacciones difíciles, de conversaciones difíciles, como le voy a decir que la mamá se va a morir, que el abuelo se va a morir, no, imposible.
Y existe esta tendencia también a victimizar o subestimar, perdón, los recursos emocionales de los niños. Esta creencia que les venía hablando de que los niños no tienen estas herramientas, supuestamente. Entonces se hace más difícil que podamos integrar en familia a los niños si ni siquiera nuestros médicos y equipos de salud nos ayudan con esta tarea. Eso. Ahora quiero hablar de aspectos que tenemos que considerar cuando queremos empezar a hablar de los niños, con los niños acerca de la enfermedad y de los procesos que se pueden ir complicando ante un diagnóstico oncológico. Ante cualquier conversación con los niños, debemos atender a 3 aspectos fundamentales: aspectos formales, aspectos emocionales y aspectos de contenido, ¿ya? Los aspectos formales aplican para todo tipo de información que yo quiera hablar con un niño que sea importante, que yo necesito captar su atención, que necesito generar conexión emocional, etc. Y allí yo tengo que cuidar el lugar donde voy a hablar, ¿sí? Es un lugar que es tranquilo, es un lugar que se ve acogedor, es un lugar que le genera tranquilidad al niño y apertura, etc. Tiempo. El niño o niña tiene que notar que yo tengo tiempo y toda mi disponibilidad para hablar con él en ese momento. Yo no estoy mirando el celular, yo no estoy mirando el reloj, yo no tengo la televisión prendida. Yo estoy ahí en presencia y no sé, el imperativo de conectar con este niño. Y eso se tiene que notar. Y como tengo tiempo, voy a dar espacio para que ellos pregunten. No voy a hacer un discurso o un monólogo y que el niño escuche sin que él pueda hablarme. Yo voy a tratar de generar un diálogo, ¿sí? Y lo otro importante es que no es la conversación, no es una única conversación. Listo, le dije que su abuelo tenía cáncer, fin, se cerró la puerta. Es el inicio de un proceso. Podemos hablar de esto y vamos a seguir conversando a lo largo de este proceso. Tu abuelo tiene esta enfermedad y yo quiero que tú te sientas en la confianza de preguntarme tus dudas, de que vayamos viendo cómo se va dando. Por lo tanto, no es una única conversación para develar una situación, sino que es abrir un proceso de comunicación con estos niños y niñas. Respecto a los aspectos emocionales, yo debo brindar un espacio para la expresión de emociones. Y esto significa que no voy a salir corriendo si el niño se pone a llorar, que si yo me emociono como adulto al contarle algo difícil y siento tristeza y se me caen unas lágrimas, no voy a salir corriendo tampoco, ¿ya? Ambas partes pueden expresar emociones, que el niño sienta que el adulto está conectado con sus emociones y le va a facilitar a él expresar las propias. Eso es súper clave, porque muchas veces los adultos nos resistimos a expresar emociones con los niños para que nos vean fuertes, para que nos asusten, para que nos sientan seguros, y eso muchas veces limita o no les da el ejemplo en el fondo. Si en una familia todos se guardan mucho las emociones y son muy herméticos y no hay espacio para mostrarlas, para vivenciarlas, para experimentarlas, probablemente a los niños también les cueste mucho. Ya recordemos que también somos un espejo y que sirve que ellos nos vean así. Mostrarnos sensibles, mostrarnos honestos. Mamá, ¿te da miedo? ¿Sabes qué? Sí, me da miedo. No esta idea de que los papás son superhéroes, que no nos entran balas, como se dice. No, nos da miedo, sí, también nos da miedo. No tenemos respuesta para todo tampoco. También sentimos los adultos que tenemos que tener respuesta para todo y no pasa nada si tú le dices al niño o niña, ¿sabes qué, mi amor? Eso no lo sé. No lo sé, lo tenemos que preguntar al médico, lo tendremos que preguntar a otra persona, pero yo no tengo la respuesta para eso, ¿ya? Ser sensibles y honestos y idealmente considerar que la persona que va a hablar con este niño o niña, si es que es debe ser una persona de confianza y cercana para el niño. Yo no voy a mandar a la vecina a que le cuente la enfermedad que tiene el abuelo. Tiene que ser su cuidador principal, tiene que ser una persona con la que haya vínculo, ¿ya? Y respecto a los aspectos de contenido, yendo aquí como específicamente a los temas de enfermedad, ya sea propia de un niño o en este caso de un adulto significativo, es importante para bajar ansiedades y prevenir todos esos síntomas que hablamos anteriormente, que el niño sepa y conozca el nombre de la enfermedad, la parte del cuerpo que afecta, cuál va a ser el tratamiento, en qué consiste, cómo se va a tratar esta enfermedad,
que el niño también le podamos anticipar ciertos cambios que van a haber. El abuelo va a venir a la casa, va a estar en una cama distinta, su cama de ahora no le sirve, su camita va a ser más parecida a las de la clínica, van a haber algunos elementos en la pieza que a ti te parezcan como de hospital, pero eso es importante para cuidarlo. Van a estar entrando personas, enfermeras, que van a venir a ver cómo él está. Todos esos cambios que se van a ver en la rutina cotidiana yo los tengo que anticipar. Y por último, asegurarles a los niños y niñas compañía y atención de sus cuidadores. Yo siempre voy a estar contigo, tal vez voy a estar más ocupada en las tareas que me dé cuidar a tu abuelo, pero yo voy a tener el ratito en la noche para que leamos el cuento, yo voy a estar para darte tu comida, yo voy a llegar a la hora que tengo que ir a buscarte al colegio, etc. Asegurarles que algunas cosas que les dan mucha tranquilidad y contención van a mantenerse, ¿ya? Eso como aspectos súper generales, independiente de la edad de cada niño. Ahora viene esta parte que es un poquito más árida de la presentación, pero también es súper importante dar una pincelada, no voy a entrar así en detalles muy detalles, pero sí que tengan algunas ideas sobre la etapa del desarrollo, el nivel de entendimiento que tienen sobre la muerte y la enfermedad y las sugerencias de apoyo según el periodo en el que se encuentran. Por supuesto que en niños de 0 a 3 años, que son preescolares, que son súper chiquititos, existe incomprensión absoluta del tema de la muerte, no hay una explicación coherente que podamos darle a estos niños, y de a poco ellos van a diferenciar entre expresiones de enojo, de tristeza, de alegría, y eso es lo que ellos van a ir percibiendo en esta situación. Sugerencias de apoyo para esta etapa es la compañía constante, la contención física, ¿cierto? Tratar de mantener rutinas, horarios y ritmos. Recuerden que las rutinas, los horarios y las estructuras a los niños les brindan contención. Cuando todas las rutinas se cambian y se alteran, nuestros niños están así súper perdidos en el espacio y de verdad que se alteran mucho. Así que crear espacios contenedores con estos pequeños va a ser lo que va a mantener un poquito en calma y la salud mental en ellos. Ideas de espacios contenedores es que si la mamá no puede estar, se quede el peluche regalón. El objeto transicional es este objeto, ¿cierto?, de apego que tiene el niño con el cual se siente seguro. Yo se lo voy a facilitar o lo voy a dejar al cuidado de alguien muy cercano y tenerlo ahí como súper acompañado y contenido. Pero más allá de una explicación no se va a dar. En niños de 4 a 6 años más o menos empiezan a darse como relaciones de causa y efecto súper inmediatas y estáticas. Acá hay un pensamiento muy egocéntrico en explicaciones que de repente ellos sienten, ellos se dan explicaciones para la realidad que está sucediendo basadas en la contingencia, basadas en el pensamiento mágico. Muchas veces los niños piensan que porque ellos estaban resfriados y le tosieron encima al abuelo, entonces el abuelo por eso tiene cáncer ahora. Esa es una explicación como de causa-efecto. Yo tosí, estaba enfermo de resfrío y ahora mi mamá me dice que el abuelo se va a morir porque tiene cáncer y entonces el niño interpreta que él fue el culpable. Esa es una explicación como de este tipo. Por lo tanto, acá tenemos que entrar a explicar de manera simple y concreta ciertas cosas. Nos puede ayudar mucho el recurso gráfico, el recurso plástico, el dibujo, para expresar y mostrar ideas. Acá sería súper importante ser muy concreto y explicarle al niño que, por ejemplo, el cáncer, o sea, que el resfrío contagia resfrío, pero que el cáncer no es una enfermedad contagiosa. Nadie contagió de cáncer al abuelo y él no puede contagiar de cáncer a otra persona, ¿se entiende? Eso, así, de verdad, de manera muy concreta. Y facilitar también el espacio para las preguntas, para que pueda también surgir en ellos la expresión de estas ideas medias fantasiosas que pueden tener en relación con esto de la enfermedad. Cuidar mucho acá las metáforas porque hay interpretaciones muy literales, ¿ya? No sé, me acordé ahora del clásico ejemplo que muchas veces la gente para hablar de la muerte, en vez de decir murió, dice que se quedó dormido para siempre. Y eso no es correcto porque la muerte no es quedarse dormido. Entonces los niños en esta etapa lo van a tomar como que dormir es morir.
Y eso genera mucha confusión porque todos dormimos y empiezan a haber terrores de repente nocturnos, que no quieren dormir porque dormir era morirse, y si el abuelo se durmió para siempre, entonces yo me duermo, me puedo dormir para siempre. En ese sentido, en esta etapa del desarrollo, las metáforas no nos ayudan mucho, ¿ya? Entre los 7 y los 10 años empieza a haber mayor nivel de entendimiento, los niños empiezan a incorporar de a poquitito ideas más desde la biología, desde lo que le van aprendiendo en el colegio, desde esta idea de que un agente físico externo puede afectar el organismo, ¿ya? Y desde eso externo que afecta el organismo se va transitando a un agente biológico, es decir, en esta etapa ya podemos hablar de que el cuerpo se enferma, quizás si para explicar el cáncer podemos hablar de las células, que son esta partecita tan chiquitita de lo que estamos conformados los seres humanos, y que las células se empiezan a multiplicar muy rápidamente en el caso del cáncer, y eso genera la enfermedad, por ejemplo. Va a haber paulatina toma de conciencia en este periodo de la universalidad y de la irreversibilidad de la muerte, que antes no lo tenían, ¿ya? Los niños de menor edad creen que la gente puede morir y despertar, en el fondo, que la muerte no es para siempre, que no les pasa a todos y que se puede revertir. En este periodo ya van dándose cuenta que la muerte es irreversible y universal. Nos va a pasar a todos y no hay vuelta atrás. Y se va incorporando también la idea de la propia muerte y de los seres queridos. Ahí entran preguntas como si ellos también se pueden morir, que son tan difíciles de responder para los papás también. Ahí nos entra el pánico, y tú te puedes morir, mamá, entonces. Y eso hay que enfrentarlo como corresponde, con sinceridad y con calma también. Me puedo morir, claro que sí, pero en este minuto yo estoy muy saludable, tú también lo estás, el abuelo está enfermo, ir como a la causa más concreta. Sugerencias de apoyo en este periodo, darles un rol en el hogar que tenga que ver un poquito quizás con aportar en esta situación difícil, basarse en la realidad y en los hechos objetivos. Tiene que ver un poco con esta idea de que si, no sé, el abuelo está dormido, entonces se murió. No, nos damos cuenta que él está respirando, está tranquilo, te vamos a contar cuando eso suceda, explicar de manera clara y honesta lo que va ocurriendo, seguir trabajando como en el periodo anterior el tema de las culpas. No es responsabilidad de ellos que el abuelito se haya enfermado, y tampoco es responsabilidad de ellos que el adulto mayor se cure. Y fomentar siempre el reconocer las emociones y el que ellos puedan expresarlas. En la preadolescencia, que es este periodo entre los 11 y los 13 años, van viendo la enfermedad como un proceso más dinámico, que se van conjugando factores internos, externos y psicofisiológicos. En esta edad que están preadolescentes, puede que haya un poco de relativización de los medicamentos y los tratamientos. Esto quiere decir que los juzguen un poco, que los cuestionen, también cuestionan creencias religiosas, culturales, se pueden mostrar un poco más escépticos o más críticos en relación con la manera en que se está abordando la situación familiar. Y seguimos viendo en este periodo dificultades, a pesar de que están más grandes, que hay lenguaje súper incorporado y todo, dificultades para verbalizar los temores, las aprensiones, los sentimientos, ¿cierto? Y hay alta dificultad de conectar y entablar como comunicación abierta con este tipo de adolescentes y en este periodo de edad. Por lo tanto, las sugerencias de apoyo acá son respetar los ritmos, mostrarse cercanos y accesibles sin hostigar, sin invadir los espacios. El periodo de la adolescencia es bien así difícil porque son muy ambivalentes todavía. Para algunas cosas quieren a la mamá, al papá cerquita, y para otros quieren ser grandes, y cuesta mucho como estar presente y disponible sin invadir el espacio. Ante situaciones de fallecimiento, darles seguridad sobre su propia vida, sobre su reintegro a la rutina, que las cosas van a volver a su curso, pero que se está transitando entonces por un duelo, y apoyar todavía en el reconocimiento y expresión de emociones, que sigue siendo súper difícil. En la adolescencia propiamente tal, la comunicación verbal ha madurado, lo que no implica que haya mayor facilidad para expresar lo que sienten. Empiezan ellos a integrar o expresar
consecuencias existenciales de la muerte, siguen un poquito inquisitivos y críticos, hay negación de la propia mortalidad a través de conductas de riesgo, de provocaciones. Sabemos que los adolescentes no están muy preocupados de su propia muerte, ni del peligro, ni de los riesgos, entonces empiezan a cuestionar también eso. Como sugerencias de apoyo, hablarles de manera honesta, realista, proporcionándoles un poco más de información que el periodo anterior, todo esto respecto al diagnóstico, al pronóstico, a los tratamientos, ¿ya? No, nunca como embellecer la situación porque a esta edad ya se dan cuenta mucho de lo que va pasando, se va haciendo más evidente en ellos si hay una progresión de la enfermedad con síntomas claros, etc. Incluirlo si es posible en la toma de decisiones, por ejemplo, respecto del día del fallecimiento o de los días que le siguen, preguntarles si quieren participar de los ritos familiares, de la despedida, si quieren hacer algo antes de que el familiar fallezca, si sienten que tienen algo pendiente, algo que les ayudaría como a cerrar este proceso, de esa manera poder integrarlos en los ritos si es que ellos quieren de despedida y ofrecerles participar de manera más o menos activa de acuerdo a lo que ellos estimen. Y tener harto ojo y atención a los cambios conductuales que puedan venir en este periodo del duelo principal. Eso con las etapas del desarrollo, nivel de entendimiento y algunas sugerencias de apoyo, sin querer profundizar más en esto, pero que tengan ideas de cómo se puede apoyar y qué es lo que van entendiendo e integrando según las etapas. Ahora esto como a modo un poquito resumen acerca de las nociones básicas que debe tener como un niño, niña y adolescente en torno a la muerte, en este proceso en que se va madurando este concepto, son estas 4 cositas. La muerte es universal, todos los seres vivos mueren, ¿ya? De esta manera va a llegar el momento en que los niños y niñas lleguen a esta etapa del desarrollo en el que se dan cuenta, como les decía antes, que esto es universal e irreversible, que es el punto 2. La muerte es permanente y es definitiva, ¿sí? Entonces, mamá, si la abuelita murió, ¿no va a venir a Navidad? No va a venir a Navidad, ¿ya? No va a venir a Navidad y tampoco al cumpleaños del próximo mes. Eso es como ejemplo de respuesta para cuando se va integrando esta realidad. Súper importante el 3. Todas las funciones vitales terminan completamente en el momento de la muerte. Es útil explicar la muerte como eso, como en vez de estas metáforas y ideas más mágicas de irse al cielo, de quedarse dormido, de emprender un viaje, como les decía, las metáforas solo confunden en este periodo. Son lindas y suenan preciosas, pero confunden mucho a estas mentes que son muy concretas y que necesitan de eso también. Por lo tanto, explicar la muerte desde el cese de las funciones del cuerpo, de las funciones vitales, es súper importante, ¿ya? No sé, muchas veces yo, a ver, pongo el ejemplo de un auto que se echó a perder y que se echó a perder el motor, y muchas veces puede haber cambio de motor y con eso solucionamos el problema, pero hay otras veces en que el auto, el computador o lo que sea que podamos dar de ejemplo, como maquinita muy perfecta, ¿cierto? Como el cuerpo, pueden fallar todos sus sistemas. Y al momento en que fallan todos sus sistemas, ya no hay mucho más que hacer. Y se apagó todo. Entonces la persona no tiene hambre, no tiene sed, no siente frío, no siente miedo, no siente nada, porque en el fondo se apagó y todo dejó de funcionar. Chum, ¿ya? Así como bien concretamente. Eso es bien importante. ¿Y por qué morimos? ¿Por qué nos morimos? Toda muerte tiene un motivo. Dar el motivo que se liga mucho con este punto 3 también de una enfermedad, del cese de las funciones, de que todo el organismo ya no podía resistir más y que hay un cese de funciones vitales, es súper importante. Las explicaciones espirituales también lo son, dotan de sentido esta experiencia también. Pero no podemos partir por lo espiritual, tenemos que partir al revés, con el motivo de la muerte real. Fue un accidente, entonces el cuerpo no sé qué, o el cáncer siguió complicando otros sistemas, y entonces llegamos a esto, pero toda muerte tiene un motivo concreto, biológico si queremos decirle, y luego pasamos a
la explicación como más espiritual desde las creencias de cada uno. Eso como tips así básicos de nociones que deben tener en torno a y que se van madurando y desarrollando, ya vimos que a lo largo del ciclo vital. ¿Cómo aportar en este desafío siendo profesionales de la salud, siendo profesionales que trabajamos quizás con equipos de adultos, pero que ya hicimos este recorrido y que ya nos damos cuenta de lo importante que es integrar a los niños? Podemos trabajar desde dos lugares, con la familia y con los niños propiamente tal. Con la familia es importante mostrarles que estos niños son sujetos de derecho, que son sujetos de deberes también y que no podemos omitirlos, ¿ya? Ellos tienen derecho a saber lo que está pasando con su familiar, con su ser querido. Por lo tanto, vamos a contener las ansiedades y los miedos que surjan en estos adultos, les vamos a explicar que los niños no se van a morir, o sea, no se van a morir, que los niños no se van a deprimir inmediatamente, les vamos a explicar por qué es mejor hablar que no hablar, etc. Y eso lo hacemos con psicoeducación. Esto es mucho más particular del rol del psicooncólogo, pero también es parte de la labor de cada uno de nosotros en la función que tengamos, poder mostrar, quizás no con tanta profundidad, pero sí ir mostrando estas ideas. Mostrar a través de la psicoeducación las consecuencias que tiene excluir a los niños, mostrarles en términos muy generales los conceptos de enfermedad y muerte desde el mundo infantil, de qué manera podemos incluir a los niños, niñas y adolescentes en la vivencia familiar de enfermedad, que podamos identificar o mostrar cuál es la red de apoyo, quién los puede ayudar en esta tarea, hay alguien en la casa que se sienta más preparado, etc. Planificar en conjunto estrategias de autocuidado, ya sea personal y familiar, y visibilizar también los recursos de estas personas, tanto de los niños como de los familiares. Probablemente han vivido otras crisis difíciles en esta familia y han salido adelante. Hay que también mostrarles que ellos son capaces, que ellos pueden y que lo han hecho antes. Eso con la familia. Y con el niño vamos a tratar de relevar su propia vivencia en torno a la enfermedad. Mostrarles en el fondo que es importante lo que ellos van sintiendo, pensando y de qué manera lo vamos a hacer también. Vamos a educar sobre la enfermedad y los tratamientos. Vamos a hacer posible la visibilización de los cambios que puedan ayudar a la adaptación. De qué manera este niño se va a poder adaptar a toda esta cantidad de cambios. Ayudar en la expresión y validación de emociones. Es válido que estés enojado, es válido y necesario que tengas pena. Es importante que nos cuentes tus miedos. Identificar igualmente la red de apoyo, con quienes cuenta este niño y niña para que lo puedan acompañar en el proceso. También planificar nuevas formas de compartir con la persona enferma. Si tu abuelito ya no pasa tanto tiempo despierto, ¿cómo acompañarlo? ¿Cómo estar con él? ¿Cómo sentirlo cerca? Idear algunas actividades, por ejemplo. Y también reconocer los recursos que tiene este chiquitito o chiquitita y los recursos que hay en esta familia. Ahora, cortito, les voy a mostrar un video que es de una mujer, madre de dos niños, de un adolescente y de un niño, que está con un cáncer avanzado de mama, y ella utilizó como recurso para explicarle a sus niños, lo usó con el menor porque con la mayor no existía este libro, utilizó como recurso este libro que escribimos con varios otros profesionales, que habla un poco de cómo integrar a los niños en la vivencia familiar de enfermedad, que ha sido el tema de esta presentación, y es una herramienta muy útil para explicarle todos los cambios que van a venir en el proceso de enfermedad. Ella nos cuenta cómo les fue con este material en el video y quiero que lo escuchen y vamos cerrando con esto. Me hace, Moni, que te veo a ti en la cámara con el dedito para arriba si es que está bien el audio, ¿ya? Hola, soy Francisca, tengo 32 años, estoy diagnosticada con cáncer etapa 4 desde el 2015 y él es Agustín, mi hijo de 9 años. Que es importante no tener tanto miedo, pero igual es normal como que tengan miedo. Que los niños las mamás le informan más, por ejemplo, si van al doctor,
Yo creo que ellos van a ser más, van a sentirse más tranquilos por esos niños informados de nosotros. Y no había mucha información, por más que buscábamos no encontrábamos un material que nos pudiera ayudar a manejar estos temas. Cuando llenamos el libro de la abuelita Clara, se abrió esa instancia de conversar. Sentí que Agustín quedó como con más preguntas y a la vez quedó como con la sensación de que esto pasaba más habitualmente de lo que él pensaba. Agustín fantaseó mucho más de lo que la realidad era. Entonces el libro vino a calmar esos temores que él tenía. Porque los niños, uno se puede enterar por otras personas y pueden pensar que es malo y la palabra cáncer significa muerte al tiro. Eso es lo que le pasa a todos los humanos porque la vida de nosotros no es infinita. Y uno de los síntomas que yo sabía era que mi mamá le mareaba, le daba calor a veces y era olvidadiza. Que aunque su mamá no se acuerde, hay tratamientos como para hacer que la enfermedad avance más lento. Con mi hija mayor la estrategia fue ocultarle toda la información todo el rato, sentí que de esa manera la iba a proteger y la verdad es que fue todo lo contrario y con el Agustín se las fuimos contando así ya de grueso cuando tuve la recaída, porque evidentemente iba a cambiar de nuevo todo el estilo de vida. Con Agustín no entro mucho en los detalles sin caer como en la raya de lo morboso, sino que como lo que él necesite saber y lo que logre entender a su edad, lo que él pregunte y con lo que él esté tranquilo en el fondo. Yo creo que el libro me ayudó mucho a entender sobre la enfermedad que tenía mi mamá y me ayudó a como tranquilizarme. Creo que uno de los consejos que puedo dar con mucha propiedad, pedir toda la ayuda necesaria en pos del beneficio emocional de los niños y del crecimiento sano de ellos en el fondo. Ya, entonces, bueno, a partir de este video, que en el fondo nos muestra, el libro, insisto, es una herramienta como cualquier otra que puede ayudar a abrir el proceso de comunicación, de diálogo, respecto de esta situación familiar compleja. Y cuando hacemos eso, cuando integramos, cuando hablamos, cuando abrimos el tema, lo ponemos sobre la mesa como proceso de comunicación, vemos que hay beneficios, ¿cierto? Y estas son finalmente las conclusiones de esta presentación. Permite iniciar un trabajo en el duelo anticipado, que es muy importante. Abordar el tema de la enfermedad de este familiar, de este ser querido, desde etapas tempranas, favorece el duelo posterior, ¿cierto? Si a un niño le ocultamos absolutamente todo el proceso y recién le hablamos cuando el familiar se murió, difícilmente va a haber podido, o sea, en el fondo le quitamos la posibilidad de haber ido procesando de a poquitito todo lo que estaba pasando. Y venimos de golpe con la noticia de que murió. Ahí queda súper evidente que en el fondo todos estos procesos oncológicos que son un poquito más largos, que al final nos regalan tiempo con el ser querido, eso también nos ayuda a los que seguimos vivos, ¿cierto? En el fondo a prepararnos para que la muerte finalmente sea un cierre que tiene coherencia con todo el proceso que hemos ido acompañando. Entonces, la comunicación finalmente resulta una herramienta protectora para evitar la patologización del duelo posterior. Con esta herramienta, simplemente de hablar, integrar y generar un proceso de comunicación, protegemos a que el duelo se complique. Los usuarios de este material o la gente que abre la comunicación en estos procesos reportan mayor sensación de control, menos sensación de aislamiento, menos ansiedades y menos fantasías en torno a la vivencia familiar. Y se va viendo también un progreso gradual en cuanto a la comprensión de la situación. De a poquito los niños van comprendiendo de mejor manera lo que está pasando. Y bueno, esto es X y tiene que ver más con el libro, pero que responde también al objetivo principal de los cuidados paliativos que apunta también a cuidar la calidad de vida
del paciente, pero también del resto, del entorno. Sabemos que estas enfermedades afectan a todas las áreas. Por lo tanto, y para ir cerrando, quiero que se queden con esta frase, que es de un pediatra paliativista argentino que se llama Alejandro Nestral, y que dice: dejar fuera de los niños el tema de la muerte es dejar fuera un pedazo de vida. Eso, ahí está la laminita final, que es de una familia que acompañamos en la Corporación Yo Mujer, una mujer con cáncer de mama, su esposo y sus 2 hijos, foto real. Y mi correo por si tienen dudas, quieren preguntarme algo más, y ahora el espacio para las preguntas y diálogo. Voy a dejar de compartir pantalla para verlos, si es que alguno tiene la cámara activa. Muchas gracias, Isa. Las que puedan prender su cámara, adelante, por favor. Y bueno, se abre espacio para preguntas. Hola, pues realmente no tengo una pregunta, todo me quedó súper claro. Y primero que nada sí quisiera felicitarla porque veo que el uso de herramientas es muy constante en su trabajo, primero con el simio y ahora con el cuadernito, y la verdad es Estoy que... a punto de lanzar un nuevo libro, así que sí, ¡Ah! el ¡Qué uso de padre, qué padre! herramientas me encanta. Muchas felicidades, ¿no? Sí, 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 Ya. sí, sí, se ve que es una herramienta, muy, muy padre, ¿no? Que ayuda a adaptar, y pues nada, solamente fue muy padre y enriquecedora, pues todo este tema. Yo personalmente no he trabajado en cuidados paliativos o en un área que esté como cercano como al tema de la muerte, pero sí he trabajado con niños y muchas veces sí me he topado, ¿no? También con papás que, que dicen de que vamos a ser muy valientes y hacen estas promesas súper inalcanzables cuando hay un momento Mm, difícil, ¿no? Entonces ahorita me sí. acordé en algunos puntos que tú tocaste y dije, no manches, sí, o sea, estás prometiendo algo que no es realista, y eso dificulta más, ¿no? A la adaptación del niño a cierta enfermedad o cierta situación. Entonces sí, súper importante trabajar mucho pues, con los papás, ¿no? Estos temas, pero Totalmente, totalmente. Al final trabajamos mucho, bueno, en el área mía que es infanto-juvenil, se trabaja mucho con los cuidadores y con los adultos finalmente. Y efectivamente, como tú dices, que lo digo también en otras presentaciones, privar a los niños como de situaciones de sufrimiento, lo único que hace es, en el fondo, como también privarlos de que ellos vayan aprendiendo y utilizando herramientas para saber que de las situaciones difíciles y tristes se sobrepone todo el mundo. Van a haber situaciones difíciles y tristes a lo largo de toda la vida. Sabemos que la vida es muy linda, pero que también conlleva sufrimiento, siempre, independiente del cáncer o no cáncer, sufrimos los seres humanos, ¿cierto? Y mientras mantenemos a los niños más alejados de esto, los privamos de que vayan desarrollando herramientas, los privamos de que se den cuenta que, chuta, mi familia estuvo triste, mis papás sufrieron, pero después de un tiempo y viviéndonos en conjunto y acompañados, salieron adelante. No es eterno el sufrimiento tampoco, se pasa. Entonces, eso es súper clave, como entenderlo, integrarlo. Así claro. que gracias Daisy por tu comentario y sí me gustan las herramientas. Sí, no, está súper padre, súper. Yo, la verdad, yo casi cuando laboraba no utilizaba herramientas, pero ahorita que lo veo con usted, digo, wow, voy a tener que empezar a adaptar ciertas cosas para en un futuro empezarlo a aplicar. Sí, Hay libros gracias. bien lindos del trabajo con la muerte, pues, para los niños, ¿no? Sí, Que bien, hizo Isa en conjunto con otras personas es divino, y hay otros también, ¿no? sí, hay mucho Podemos material súper encontrar. bonito. Sí, Como ahora me acordé, Isa, un poquito para compartir una paciente que una vez me contaba de su hija, tiene 2 hijas, que tenían un hámster, un ratoncito, ¿no? Y que se murió ajá, el hámster, pero
me decía, pero fíjate la suerte que tuve, que justo a mi hija al día siguiente se le cayó un diente. Así que desaparecía el ratón diciendo que el ratón de los dientes se lo había llevado como ayudante y le dejó una notita. Entonces, no fue capaz de decirle tu ratón se murió, sino Claro. fingió un día entero, ocultó la verdad y luego maravillosamente a la niña se le cayó el diente y bueno, le ocultó todo el sufrimiento. Mira, tuvo suerte. Me resultó la coartada perfecta. Claro, pero al final es esto, ¿no? Cómo en verdad los adultos eh, tienen esta idea Evitamos. de evitemos el sufrimiento en lugar de darles herramientas de decir, bueno, pasó, duele, Pasó, pero se puede digamos, seguir. existe y duele y está bien que duela. Y ahí, bueno, pues al tiro, con las mascotas yo creo que son excelente ejemplo para acercarlos a todo lo que uno puede hacer con la pena, con un rito, ¿cierto? De lo que queramos hacer como familia y nos despedimos porque esa vida fue importante y cerramos y toda la cosa. De verdad que son instancias que al final van a ayudar en el futuro más que entorpecer. Mm, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, como comentario, em, creo que es importante en todos los aspectos tomar en cuenta las opiniones de los menores. Eso les crea mucha seguridad y evidentemente tomarlos en cuenta desde su nivel, ¿no? Como lo explicaste, desde sus etapas, pero siempre tomar en cuenta su opinión. Eso creo que ayuda mucho para su autoestima, su toma de decisiones y para asimilar en ese proceso que están entre la fantasía y la realidad. En algún momento, cuando fui a Cuba, estaba en un parque público y a un lado había un hospital. Entonces yo me senté estábamos sentadas en el parque. La gente pues se reúne para hablar de béisbol y había muchos grupos de adultos, jóvenes y así. Y del otro lado estaba la gente que tenía sus familiares en el hospital y estaba yo sentada en la parte intermedia. Entonces estaba una familia y había niños, el papá, integrantes de la familia y hablaban precisamente de la enfermedad. No recuerdo, pero bueno, de la enfermedad de la persona que tenían en ese momento internada. Y el niño cuando hablaba, todos se callaban y todos tomaban en cuenta lo que él decía y le contestaban. O sea, había había una comunicación realmente entre lo que el niño opinaba y los adultos le contestaban. Entonces, se me pareció, bueno, en ese momento a mí me sorprendió mucho, porque culturalmente no lo vemos. Cuando habla un niño, le decimos, tú no sabes, estás pequeño, o vete a tu recámara, es cosa de adultos. Omitimos de alguna manera las preguntas que ellos tienen. Entonces, en ese momento sí me sorprendió bastante de cómo un niño en ese momento, como de 7 años, y había otro de 6 y un adolescente como de 10 y otros adultos hablaban de la enfermedad, pero cuando hablaban todos se callaban y los escuchaban y les contestaban. Y eso me pareció a mí muy importante. En general siempre tengo ese recuerdo y ahorita que lo mencionaste me vino otra vez a la mente, porque eso debe de ser en cualquier situación, ¿no? O sea, abordar la problemática de la que sea desde su nivel, ¿no? Pero siempre tomar en cuenta su opinión. De todas maneras, tu escena me recuerda que, claro, que en algunos escenarios es importante como que haya horizontalidad. Está bien que los adultos, los niños, ¿cierto? Siempre funcionamos desde cierta verticalidad en el sentido de los roles que cumplimos como adultos con los niños, pero en estas situaciones sí que es útil que las relaciones sean más horizontales, ¿cierto? Que así como es importante escuchar al adulto, demos el espacio y el respeto que merece un niño o niña a sumarse a una conversación, en este caso sobre la enfermedad, y prestarle toda la atención del mundo que se merece. Y en el fondo es súper clásico el ejemplo que tú diste. No, tú no hables, no, ¿qué vas a opinar si no tienes idea? Etcétera. Como salir un poco de ahí y decir, chuta,
Los niños son niños, pero tienen mucho que opinar, mucho que preguntar, mucho que decir, mucho que entender, y tenemos que darles ese espacio también. Así que súper buen ejemplo también para que, para que todos los que en el fondo compartimos con niños y niñas, de repente caemos mucho en la verticalidad, y qué importante dar ese espacio de que ellos se sientan iguales al final, con la misma capacidad y las mismas ganas de poder opinar y hablar, y que sean considerados así. Gracias. también. Gracias a ti. Gracias, Isa. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Bueno, Dale. estaba tratando de formularla, pero luego me preguntan qué tan conveniente es que los niños, por ejemplo, se despidan de un familiar que está en lecho de muerte, ¿no? Por ejemplo, un abuelito ya con cáncer que ya está en sus últimos días, o papás, ¿no? Incluso. Y también me han preguntado, ¿no? Qué tan conveniente es que asistan o no al funeral, ¿no? O sea, como en esta parte que decíamos, digo, claro que es importante hacerlos parte de pues irles explicando, ¿no? Que la muerte es algo natural de los seres humanos, pero también ahí me surge la duda, ¿qué pasa si un niño dice que no quiere? Ahí sería respetar entonces. Exacto, Cristina. Ahí diste con la respuesta, porque no hay una fórmula, no hay una receta que sea como útil para todo el mundo, que aquí lo clave es preguntarle a ese niño qué es lo que quiere, con qué se quedaría tranquilo. ¿Tú quieres ir a ver a tu abuelo en el lecho de muerte? ¿Tú prefieres quedarte con la imagen que viste la última vez en casa? ¿Te quieres acercar? ¿No te quieres acercar? ¿Quieres ir al funeral o no quieres ir? Eso es súper importante, y también, bueno, cada mamá, papá, cuidador conoce a los niños también, y nosotros sabemos de sus sensibilidades, podemos tener alguna noción de qué va a querer nuestro niño o niña, ¿ya? A no ser que estemos muy bloqueados y no cachemos nada, pero en el fondo es importante preguntar qué es lo que ellos quieren y no forzar absolutamente ninguna situación. Y puede ser también que ocurra que nos digan, ya quiero ir al funeral, y que una vez estando allá estén súper incómodos y se quieran ir. De ahí tenemos que ser capaces de acompañar en todo lo que surja, ¿sí? O ya quiero verlo, despedirlo, y lo ven y se sienten súper afectados, bueno, ahí yo contengo. Ya es en el fondo lo que ellos quieran, pero siempre acompañados. Eso es súper importante, que si yo voy a llevar al niño o niña al funeral, yo o otro adulto importante y significativo pueda acompañarlo todo el tiempo, porque van a haber ambivalencias. Quiero ir, no quiero ir, quiero estar, pero me quiero ir. Eso es súper normal, y a veces nos pasa hasta a los adultos en situaciones de este tipo que generan mucha emoción y son difíciles, pero en el fondo no hay una respuesta única, y tiene que ver con muchos factores, con cómo ha sido integrado este niño en el proceso. O sea, de repente si el niño no tenía idea de la enfermedad y pum, se murió, y es raro que ese niño quiera ir al funeral, por ejemplo, a lo mejor, pero si llevaba un proceso de acompañamiento y tenía claro que esto iba a pasar, entonces quiere continuar y ir, bien. Hay que preguntar e indagar como varios factores ahí para dar una respuesta, pero la clave está en donde ellos se sientan tranquilos y no forzar ninguna situación tampoco. Recuerdo, Tania, te la palabra, recuerdo una vez, no me acuerdo bien cómo era la situación, pero sí que acompañamos a un niño a despedirse, ¿no? Yo más bien del lado, no del lado, pero bueno, era mi paciente el adulto más que el niño, y surgió esta pregunta que decía Cris, ¿no? Que si entra, que no entra. Y un trabajo que se hizo con la mamá como recomendación a esto es que le apoyara al niño al cómo despedirse, ¿no? Como que no solo era entrar y verlo, porque es que es impactante, ¿no? Ya sabes, el señor en huesitos, ya el color le había cambiado, ya no se veía igual, ¿no? Y recuerdo que en esa ocasión decir, bueno, ¿qué crees que le gustaría al papá? Era el papá de la mamá. Y bueno, que lo recordara de esta forma. Entonces el trabajo que se hizo ahí es como que el niño, perdón, era cuando entrara a ver al abuelo, pudiera decirle adiós, pero también le dijera como algún momento en que haya disfrutado con él cuando él estaba sano,
digamos, ¿no? Cuando estaba bien. De forma que funcionó porque el niño veía esta imagen, pero también no solo fue como mi último quiero, se queda con esta imagen física, sino en su mente también con este recuerdo que tuvimos y la imagen del abuelo ya más compuesto, pues como estaba antes. No sé si sea lo óptimo, pero recuerdo que la mamá le hizo sentido. Sí, muchas veces también volviendo al recurso gráfico, a lo artístico, y a veces prefieren dibujar un momento bonito que tuvieron con el abuelo, con quien sea, con este familiar, y dibujarlo, llevarlo, o que se lo entrega a la mamá, o si fuera una cartita, o sea, hay infinitas formas, y claro, es una buena pregunta, ¿cómo tú te quieres despedir? ¿Qué te gustaría hacer para despedirte? Los grandes vamos y participamos de este rito del funeral, nos despedimos ahí, pero los niños pueden hacer otras cosas. Pueden escribir una carta, podemos, no sé, puedes ir después al cementerio conmigo otro día donde haya menos gente, en algo menos masivo, más tranquilo, podemos llevarle a la persona en su comida favorita, no tengo idea, en verdad inventar algo que le haga sentido y no necesariamente va a ser lo mismo que le haga sentido a los adultos. Mm, Gracias, Susan. ¿Tania? No, ya no. Interrumpí. De hecho, era lo mismo, ¿no? Hay diferentes rituales para despedir y Totalmente. diferentes tipos de afrontar el duelo en ese momento, ¿no? En este caso, con un pequeño, pues sí, como comentaban, ver en determinado momento al cadáver, pues no es algo eh, favorable, ¿no? En un menor. Entonces hay diferentes tipos de duelo, que fue lo que mencionaba, ¿no? Hacer una carta, escribir tus mejores momentos, en algún momento tener algo personal de la persona, ¿no? Despedirse, desde poner una vela, no sé, hay infinidad de rituales para despedirse de la persona y no necesariamente estar con el cuerpo presente, ¿no? Sobre todo en un menor. Pero bueno, ese era solo mi comentario. Claro. Buenísimo. Creo que Yo, ya yo no hay... tengo, Ah, dale. perdón, yo tengo un comentario. Es que ahorita que decíamos de los materiales y la creatividad, a mí me sorprendió mucho que a una pacientita que bueno, falleció su abuelito, le hicieron un osito de peluche con una playera del abuelo. Entonces, Mm, el osito tenía hasta el cuellito, el botoncito de la playera del abuelo y se me hizo así súper hermoso el detalle que le mandó a hacer una de sus tías. Y pues era como este objeto de transición, ¿no? Cada vez que extrañara al abuelo, podía abrazar al osito, ¿no? Entonces, hablando de esos materiales que decía Gracie, a mí se me hizo bien está bonito. bueno, está súper lindo. Ujú, sí, y ya. Ah, bueno, y tenía otra. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay conflicto? Por ejemplo, o sea, a lo mejor la mamá sí quiere o sí, pues los padres sí quieren que el hijo sepa, pero hay conflicto con la familia extensa. Es que eso también me pasó una vez, donde la mamá decía como de, oye, ¿cómo la podemos acompañar? Ah, bueno, se iba a morir su esposo de cáncer y decía cómo acompañar a sus hijas, ¿no? Para explicarles, para poder decirles, ¿no? Entonces yo le estaba explicando a la mamá de cómo podríamos irlas acompañando, ¿no? De poderles explicar, que a lo mejor las llevaran a una sesión ahí con nosotros con psicología, dar toda esta psicoeducación con ellos o ayudar a la mamá. Pero en eso llegó la hermana y no, se puso así de, no, mi hermano no se va a morir, que no sé qué. Y así, y yo no A la quiero que le... hermana hay que mandarla a la terapia, porque Sí, no, y aparte no era así como claro, pues, que el señor dijéramos, bueno, ya va a salir, no, o sea, ya estaba pues ya en sus últimos etapa momentos. final. Bueno, ahí Sí, yo creo que, claro, la recomendación es apoyar o sea, que a- estos papás tomen la decisión y la familia mala suerte, no sé, cómo tratar de mantenerlos más al margen. Y bueno, si es necesario, ¿no? se puede, uno también puede hacer sesiones con el entorno cercano. Y yo lo he hecho, bueno, en la corporación vuelvo a eso, tenemos de repente talleres para la red de apoyo, efectivamente para eso, precisamente para mostrarles de qué manera pueden apoyar al familiar enfermo de manera efectiva, porque muchas veces la gente cree que está ayudando y está atornillando para el otro lado, como se dice aquí en Chile, está como haciendo todo lo contrario.
Así que no es menor como de repente si hay un familiar, pues no te digo que vamos a traer a toda la familia, pero sí se puede de repente, ¿sabes qué? Acá el problema está siendo tu hermana, ¿por qué no la traes? Y conversamos con ella y al final es psicoeducación, si la gente por desconocimiento tiene temor de que se hagan ciertas cosas, pero al final si tú le explicas y es como hacerle esta clase a la persona. Al final no es raro integrar a familiares que se ponen así muy conflictivos respecto a una decisión. Sí, sí es lo que pensé. Dije, ay, creo que ella es la que necesita primero la terapia, porque sí se puso así toda. Y Claro. el señor y sus signos vitales, cuando yo estaba hablando con la señora y explicándole de que pues podemos hablar con las niñas y todo, el señor así súper tranquilo. Nada más entró la hermana y empezó a decir que no, y sus signos se empezaron a alterar. Y entonces dije, Terrible, uy, imagínate. Sí, mm, pero sí, bueno, era eso, ya, nada más. Gracias. está bien. Súper. Gracias, Cris, por compartir. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta? No. Ya, buenísimo. Igual si después surge, me la pueden hacer llegar y con gusto se la hago llegar a Isa. Si de momento, Isa, tienes algún material como en cuenta de lo que dijo Gracie sobre tus útiles materiales con los que cuentas, si tienes algún material que nos pudieras compartir, súper bienvenido. Obvio, sí, de todas maneras. No está lanzado el nuevo, así que no te puedo compartir nada, porque tenemos para por ahí por junio, mediados de junio el lanzamiento, pero apenas esté eso, te lo puedo compartir. ¡Qué maravilla! ¿Sobre la misma temática? Este es específico de cáncer de mama, pero es como un cuento infantil de un niño que narra la historia de que su mamá se enfermó de cáncer de mama y explica la enfermedad, el proceso, los cambios a nivel familiar. Está súper, súper lindo y tiene como también material didáctico, unas cartitas para compartir en familia, aspectos emocionales. Quedó así bacán, bacán, bacán. Así Qué que ahí se linda. los vamos a estar. Ese va a estar en librerías y va a estar incluso con posibilidad de venta para afuera. Así que súper bueno. Pero no va a estar en versión digital, yo creo que por lo menos el primer año. Pero sí con posibilidad de comprar y enviar hacia afuera. Así Maravilloso. que ahí te estaré contando. Te puedo Bueno, invitar al lanzamiento, Mónica, pero está un poco lejos. estoy lejos, ya ni modo. Qué gusto. Súper. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias por Gracias a todos. tu generosidad en el conocimiento, como siempre. Así que Feliz a compartir. un Gracias a gusto ti. tenerte acá. De nada. Igualmente. Cuídense todas. Bien. Muchas gracias. Gracias, Isa. Que Gracias. descansen todas. Chao, Gracias. chao. De Bye. nada. Bye, bye. Gracias.